El libertarismo como nunca te lo habían explicado. Bienvenidos a Perspectivas en Diálogo, un canal dedicado al análisis y reflexión sobre las ideas que han marcado la historia del pensamiento político, social y económico. En este episodio, vamos a profundizar en uno de los movimientos filosóficos y políticos más influyentes de los últimos siglos, el libertarismo. Analizaremos su nacimiento, los filósofos y pensadores que lo impulsaron, las distintas escuelas dentro de esta ideología y cómo ha influido en el mundo actual. Nacimiento del libertarismo y su contexto histórico. Para comprender el libertarismo, es necesario situarlo en su contexto histórico. El libertarismo como ideología política surge en el marco de la evolución del pensamiento liberal europeo, especialmente durante los siglos XVII y XVIII, un periodo de grandes transformaciones sociales, económicas y políticas. Esta era fue testigo de una serie de revoluciones que transformaron radicalmente la relación entre el individuo y el Estado. Raíces filosóficas. Las raíces filosóficas del libertarismo se encuentran principalmente en el pensamiento de filósofos como John Locke, 1632 a 1704, cuya obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil 1689 establece la noción de que los individuos tienen derechos inalienables a la vida, la libertad y la propiedad, y que el poder del gobierno debe ser limitado a la protección de esos derechos. Locke introdujo la idea de que el poder político debe basarse en el consentimiento de los gobernados, una idea revolucionaria que sentaría las bases para el desarrollo de teorías políticas posteriores. Otro filósofo influyente en los orígenes del libertarismo fue Jean-Jacques Rousseau, aunque con diferencias significativas. Rousseau, en su obra El Contrato Social 1762, argumenta que la libertad se alcanza cuando los individuos se someten a la voluntad general de la sociedad, lo que puede parecer contradictorio con las ideas libertarias de libertad individual. Sin embargo, su énfasis en la libertad y en la crítica al poder del Estado centralizado influiría indirectamente en el pensamiento libertario. En el siglo XVIII, los filósofos de la Ilustración, como Voltaire y Montesquieu, criticaron abiertamente el absolutismo y defendieron la idea de que la libertad individual y los derechos humanos debían ser protegidos frente al poder autoritario. El ascenso del liberalismo político a lo largo de este periodo fue fundamental para la creación de un entorno donde las ideas libertarias pudieran prosperar. La revolución industrial y el liberalismo económico. A medida que la revolución industrial transformaba Europa en los siglos XVIII y XIX, el capitalismo emergió como una nueva estructura económica que favorecía la propiedad privada, el intercambio libre y la competencia en los mercados. Adam Smith, considerado uno de los padres fundadores de la economía moderna, desarrolló la teoría del libre mercado en su obra La riqueza de las naciones 1776, defendiendo la idea de que la intervención mínima del Estado en la economía beneficiaría a la sociedad al permitir que las fuerzas del mercado operaran sin restricciones. Las ideas de Smith influyeron en el surgimiento de una visión política que asociaba la libertad económica con la libertad individual. Es en este ambiente de creciente confianza en los mercados libres y la autonomía individual que nacen las primeras formulaciones claras del libertarismo como ideología política. Escuelas del libertarismo y sus principales exponentes. El libertarismo no es un bloque homogéneo, sino una ideología que ha dado lugar a diferentes corrientes. A continuación, analizaremos las principales escuelas de pensamiento dentro del libertarismo, sus características fundamentales y los pensadores clave que las desarrollaron. 1. Libertarismo clásico. El libertarismo clásico tiene su base en las ideas de la Ilustración y los filósofos como John Locke, Adam Smith y Friedrich Hayek. Esta corriente aboga por la libertad individual y la limitación del poder estatal, especialmente en el ámbito económico. Los libertarios clásicos defienden la propiedad privada como un derecho fundamental y creen que el mercado libre debe ser el mecanismo a través del cual se distribuyan los recursos en la sociedad. Para los libertarios clásicos, el Estado debe tener un papel muy limitado. Su función debe centrarse en la protección de los derechos individuales, es decir, en garantizar la seguridad, el orden y la justicia. Milton Friedman, uno de los economistas más influyentes del siglo XX, fue un destacado defensor del libertarismo clásico y promovió políticas de desregulación económica, recorte de impuestos y reducción del tamaño del Estado. 2. Anarcocapitalismo. Una de las corrientes más radicales dentro del libertarismo es el anarcocapitalismo, que propone una sociedad sin Estado, donde todos los servicios y funciones que normalmente realizaría el gobierno, como la defensa, la seguridad y la justicia, sean gestionados por empresas privadas en un mercado libre. El anarcocapitalismo fue formulado principalmente por Murray Rothbard y Ludwig von Mises. Rothbard, en su obra El poder y el mercado 1970, argumentaba que el Estado es inherentemente coercitivo y que la única manera de garantizar una verdadera libertad individual es eliminar el poder del gobierno. Los anarcocapitalistas creen que el mercado puede gestionar todos los aspectos de la vida social, desde la policía hasta la educación, de manera más eficiente que el Estado. 3. Minarquismo.
El minarquismo es otra corriente dentro del libertarismo que, a diferencia del anarcocapitalismo, no propone la eliminación total del Estado, sino su reducción a sus funciones más esenciales. Los minarquistas creen que el Estado debe existir, pero de una manera extremadamente limitada. Su única función sería proteger los derechos de los individuos, garantizando el orden y la defensa nacional. Uno de los principales exponentes del minarquismo fue Robert Nozick, quien, en su obra Anarquía, Estado y Utopía 1974, defendió la idea de un Estado mínimo que se limitaría exclusivamente a las funciones de policía, tribunales y defensa nacional. En este modelo, el mercado y la sociedad civil seguirían funcionando sin la intervención estatal en áreas como la educación, la salud o la infraestructura. 4. Libertarismo de mercado social. El libertarismo de mercado social busca fusionar las ideas de libertarismo con una mayor preocupación por las desigualdades sociales. Mientras que los anarcocapitalistas y minarquistas tienden a centrarse principalmente en la libertad económica, los libertarios de mercado social están más dispuestos a aceptar ciertas formas de intervención estatal en el ámbito social, siempre que no interfieran con la libertad de mercado. El filósofo Charles Murray es uno de los más influyentes en esta corriente, particularmente en su obra La sociedad desmoralizada 1993, donde aboga por políticas de bienestar social más centradas en la autonomía individual y el apoyo a la comunidad, pero sin la intervención masiva del Estado. Implicaciones del libertarismo en la actualidad. En la actualidad, el libertarismo sigue siendo una ideología clave en debates sobre economía, derechos civiles y la función del Estado. Las implicancias más importantes del libertarismo en el siglo XXI incluyen la defensa de los mercados libres. El libertarismo sigue promoviendo la idea de que los mercados, cuando se dejan operar sin interferencias, generan prosperidad y eficiencia. Esto ha influido en políticas económicas de desregulación, privatización y reducción de impuestos en diversas partes del mundo. La crítica al estado de bienestar. Una de las críticas centrales del libertarismo al Estado moderno es la expansión de los programas de bienestar social. Los libertarios argumentan que estas intervenciones son ineficaces y dañinas para la libertad individual, promoviendo una dependencia del gobierno. Países que han implementado ideas libertarias. Aunque el libertarismo no ha sido completamente implementado en ningún país, existen ejemplos donde políticas libertarias han influido de manera significativa. En Estados Unidos, por ejemplo, durante los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en el Reino Unido, se adoptaron políticas de reducción de impuestos, desregulación de mercados y privatización de empresas estatales que reflejan principios libertarios. Hong Kong y Singapur son ejemplos de economías que han seguido principios de mercado libre, promoviendo un entorno favorable para el comercio, la inversión y el emprendimiento, aunque con algunas intervenciones estatales en áreas como la educación y la vivienda. Conclusión. El libertarismo es una corriente de pensamiento que, a lo largo de los siglos, ha defendido la libertad individual y la mínima intervención del Estado. Desde sus orígenes en el pensamiento de la Ilustración hasta su influencia en las políticas modernas, el libertarismo sigue siendo una ideología clave en el debate sobre la organización política y económica de la sociedad. Las diversas escuelas de libertarismo, como el libertarismo clásico, el anarcocapitalismo y el minarquismo, ofrecen perspectivas únicas sobre cómo debería ser la relación entre el individuo y el Estado. Como siempre, desde Perspectivas en Diálogo, te invitamos a reflexionar sobre estos temas y a seguir cuestionando el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este análisis, y nos vemos en el próximo episodio.